Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 226 y 227 de la Ley General de Salud. Sonido, por favor, en la tribuna para el senador Jesús Casillas Romero. Gracias, senador presidente. Los medicamentos son de vital importancia para los seres humanos, ya que el estado de salud es influenciado por los valores, creencias y costumbres en torno a los cuales se encuentra incluido el uso de los medicamentos por sus capacidades preventivas y curativas. Es indiscutible el papel que han desempeñado para disminuir la mortalidad, aumentar la expectativa de vida y mejorar la calidad de esta para millones de seres humanos con acceso a ellos. La Organización Mundial de la Salud define a los fármacos, medicinas, productos farmacéuticos y productos medicinales como aquellas sustancias o productos utilizados en el ser humano con fines profilácticos, diagnósticos y terapéuticos. A su vez, los medicamentos esenciales se definen como aquellos de especial importancia, para lo cual deben de estar disponibles en todo momento, en las dosis adecuadas y en las cantidades suficientes para satisfacer las necesidades fundamentales de salud de todos los segmentos de la población. Lamentablemente, una importante proporción de la población mundial no accede a los medicamentos esenciales, lo que tiene un impacto en la salud de las personas y en los sistemas sanitarios, que comprometen su gestión al no alcanzar el acceso a estos medicamentos ni asegurar su disponibilidad, no obstante las grandes inversiones que en este rubro se realizan. El mercado de medicamentos en México se estima supera los 15.300 millones de dólares, de los cuales el 24% proviene del sector público y el 76% lo aporta el sector privado. El Instituto Mexicano del Seguro Social estimó que en el año 2012 se surtieron 168 millones de recetas y 174 millones en 2013. Esto por cuanto hace a quienes cuentan con los beneficios de la seguridad social. Sin embargo, la situación para quienes no cuentan con ella, la situación puede volverse más crítica. La población más pobre es la que sufre las peores consecuencias, al grado de que cuando hay alguna enfermedad, según informa la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias en México, el 65% del ingreso de una familia de escasos recursos lo utiliza para comprar medicamentos. La adquisición de medicamentos en nuestro país alcanza el 1.7 del Producto Interno Bruto. No obstante, se trata de un insumo vital que no se encuentra al alcance de la totalidad de la población. Para tratar de contrarrestar el impacto económico, la carencia y dificultades de las familias mexicanas para acceder a los medicamentos que les permitan una mejor calidad de vida, es necesario que los sistemas de salud adopten políticas que aseguren el acceso y uso racional de los fármacos, además de su seguridad y efectividad. Para ello, una prescripción racional implicaría un medicamento bien seleccionado, en la dosis adecuada, durante el periodo de tiempo apropiado, al menor costo posible para los pacientes y para la comunidad. Esta concepción de racionalidad en los medicamentos implicaría a su vez que la adquisición de medicamentos fuese únicamente la cantidad necesaria o prescrita, lo que difícilmente ocurre en nuestro país, considerando que los medicamentos se expenden en presentaciones o contenidos muy independientes a las dosis contenidas en la receta médica. Para incidir en el impacto económico, el debido abasto, rendimiento y accesibilidad, como la disminución del desperdicio de medicamentos, es necesario implementar medidas de racionalidad a través de un cambio en las políticas de consumo. Este puede darse a través de la adquisición de medicamentos en cantidades prescritas, como también
el que así pudiesen ser dispensadas en las farmacias de las instituciones de seguridad y demás instituciones de salud. De esta forma, la adquisición y suministro podría, de inicio, propiciar mayores posibilidades de suficiencia y rendimiento en los medicamentos adquiridos, como también ahorros en su adquisición por las familias mexicanas al solo hacer gastos respecto a las dosis necesarias, esto es, las prescritas en la receta médica. La modalidad es conocida en España bajo el término de unidosis, la que está siendo extensamente empleada en hospitales y que por sus características permiten, entre otras cosas, evitar errores de dispensación y optimizar el gasto en medicamentos. La dispensación de unidosis está en periodo de implementación en España, donde se ha convertido en una prioridad, ya que está considerado como el segundo consumidor mundial de fármacos. Se estima que además destruye cada año 3.700 toneladas de medicamentos pagados porque han caducado o no se han utilizado. Despilfarro que se estima en cuando menos un 10% del gasto farmacéutico, pero el ahorro bajo la modalidad de unidosis podría alcanzar hasta el 24% del gasto de un paciente. Los beneficios son mayores, de los cuales se pueden sintetizar en los siguientes: mitigar el impacto que tiene la economía de las familias mexicanas en la adquisición de medicinas, evitar que los medicamentos no empleados vayan a dar al mercado negro o al despilfarro, el mayor rendimiento de los medicamentos en el sector público, reducir las posibilidades de automedicación, disminuir el riesgo de accidentes o intoxicaciones en menores de edad curiosos por el consumo de medicamentos guardados y sin uso en los hogares. La polifarmacia, consumo de demasiados medicamentos. Así pues, la peculiaridad de que en nuestro país se pudiesen adquirir y dispensar medicamentos en cantidades exactas constituiría una gran herramienta de racionalidad y economía. Cabe decir que Francia considera el modelo como una opción contra el desperdicio y el desajuste de fármacos en la dispensación, por lo que también está siendo estudiado por las autoridades francesas y que muy pronto habrá de implementarse en ese país. Razones por las que se propone a esta honorable soberanía la contenida en la iniciativa de proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un párrafo a los artículos 226 y 227 de la Ley General de Salud para quedar como sigue. Artículo 226. Los medicamentos a que se refieren las fracciones 1 y 2 del presente artículo podrán expedirse en dosis prescritas en la cantidad exacta señalada en la receta médica. Artículo 227. La Secretaría de Salud determinará los medicamentos que integren cada uno de los grupos a que se refiere el artículo anterior. El trasvasado o reempaquetado y etiquetado de los medicamentos para su expendio en dosis prescritas se sujetará a las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables. Lo que queremos plantear con esta iniciativa es que cuando un paciente, después de que acude con el médico para atenderse de una enfermedad y le es entregada una receta, esta puede ser surtida en una farmacia en la cantidad exacta. Es común que en la mayoría de los casos la receta establece una dosis, un número a lo mejor de comprimidos o de pastillas, pero cuando se va a la farmacia la presentación suele ser o de una cantidad inferior a la que dice la receta, lo que propicia comprar 2 o 3 cajas, o viene una cantidad superior. ¿Y qué pasa con esas pastillas? ¿Qué pasa con esos medicamentos que quedan en las casas, que después se pueden utilizar, pero resulta que ya prescribieron? O el gasto que se está haciendo y el pago que se realiza por una medicina que no se va a consumir y que sin embargo ya se está cobrando y que según estimaciones podría representar en el caso de las familias, sobre todo aquellas más desprotegidas, un ahorro hasta del 10% del costo de los medicamentos. Por eso es que presento esta iniciativa y ojalá que las comisiones dictaminadoras sean sensibles y pronto puedan aprobar esta iniciativa que sin duda habrá de beneficiar a todo el pueblo de México, porque no hay quien en este país, después de una enfermedad,
no tenga que consumir algún medicamento. Es cuando, presidente, muchas gracias. Gracias, senador Jesús Casillas Romero. Túrnese, sí. Sonido en el escaño del senador Aarón Irizar y de la senadora Rocío Pineda. Señor presidente, solicitarle a mi amigo el senador Jesús Casillas, además de felicitarlo por esta importantísima iniciativa que busca no nomás la racionalidad del presupuesto, sino evitar riesgos en medicinas en mal uso. Pedirle y felicitarlo a unirme a su iniciativa. Senador, ¿acepta la inclusión en su igualmente la senadora Rocío Pineda para el mismo asunto? Sonido, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, pedirle felicitar al senador Casillas por esta iniciativa. Yo creo que es muy importante porque no solamente desde el punto de vista económico que contribuye pues al bolsillo de los hogares y de la gente enferma, sino que también es como una medida preventiva para la automedicación, porque después con los excedentes de medicamentos que quedan en los hogares, pues se da comúnmente la automedicación, y con esto sería una medida preventiva muy importante y que me permita sumarse a esta importante iniciativa. Con gusto pido a la Secretaría que tome nota de ello, una vez que lo ha autorizado el senador Jesús Casillas. Igualmente, para el mismo asunto, el senador Ricardo Barroso y el senador Oscar Román Rosa González. Claro que sí, con todo gusto. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.